y eso se le quiere elevar el impuesto selectivo al consumo. Ya los restaurantes no dan más. Por eso le damos la bienvenida a José Luis Silva Martínez, vocero de la Unión de Gremios de Restaurantes del Perú, para que nos explique la situación de esos empresarios a portas ya del fenómeno del Niño. Muy buenas noches, con todo gusto, bienvenido Exitosa. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, en general creo que todos los peruanos estamos preocupados por la situación en general que está atravesando nuestro país. Estamos, después de mucho tiempo, en un contexto de recesión, y si a eso le sumamos el fenómeno del Niño y la inseguridad ciudadana, es lamentablemente una sumatoria de cosas que lo único que hacen es que sectores como el de restaurantes, que es un sector que tanto orgullo y tantas sonrisas ha generado en los peruanos, lamentablemente se ve afectada y se ve en riesgo en muchos casos de cerrar los locales que tanto tiempo hemos visitado. ¿Tiene usted una estimación de cuántos son los restaurantes que se encuentran en esas zonas de riesgo en estos momentos? Bueno, en realidad de los algo más de 100.000 restaurantes, los que se ubican en la zona de riesgo de Tumbes Piura es una cantidad relativamente pequeña, pero pequeña en relación a lo que es el Perú en general, pero es un área, es un sector económico importante para Tumbes y Piura. Tengamos en cuenta que Tumbes y Piura tiene un turismo importante, sobre todo del país del norte, del Ecuador. ¿Y se han podido recuperar del paso del ciclón Yaku que ocurrió hace exactamente un año? ¿Cuántos restaurantes volvieron a abrir? ¿Cuántos tuvieron que cerrar? ¿Cerraron para siempre? ¿Y cuántos hasta ahora tienen que hacerse una deuda con los bancos o con el Estado? La verdad es que pareciera que al Perú les hubiera caído todas las plagas de Egipto, ¿no? Porque el 2023 empezó con las protestas, los bloqueos de los inadaptados que querían que regresara un delincuente como Pedro Castillo. Después vino el Yaku, después ha venido la inseguridad ciudadana y la recesión. Así que todo nos ha golpeado de manera conjunta y lamentablemente ahora los restaurantes tenemos una nueva espada de Damocles, que es el impuesto selectivo al consumo, que lamentablemente el ministro de Economía ha dicho que está evaluando el incrementarlo. O sea, a todos estos males se le agrega uno nuevo, que es el selectivo al consumo. Y ustedes saben que para los restaurantes la venta de lo que es la gaseosa o la venta de la cerveza es una porción importante, que en algunos restaurantes puede ser el 30% de la facturación, ¿ya? Y en algunos casos un poco más, ¿ya? Y eso se le quiere elevar el impuesto selectivo al consumo. Ya los restaurantes no dan más, ¿ya? Las gaseoseras nos han subido el año pasado la inflación, porque de frente se subieron el 8%, y nosotros no hemos podido trasladarle al cliente ese incremento. Y ahora el gobierno quiere aumentar el impuesto selectivo al consumo. Bueno, que mejor de frente nos den el obituario y nos manden flores ya, porque pareciera que lo que se quiere es que este negocio desaparezca. Y creo que los peruanos no vamos a aceptarlo. Pero ¿qué otros productos que demandan o que necesitan los restaurantes, los comercios vinculados al turismo y que son afectados por el impuesto selectivo al consumo estarían siendo impactados con este incremento? En realidad, no entendemos bien qué es lo que quiere hacer el Ministerio de Economía. Creo que ya está con los días contados como ministro de Economía y dice: no tengo buena recaudación, subamos el selectivo al consumo. Y eso también implica que va a subir el petróleo, va a subir la gasolina, que tienen el impuesto selectivo al consumo, con lo cual
afectaría a todos los insumos que tienen los restaurantes, o sea, y además, obviamente, los costos de transporte, el delivery, todo subiría. Hay que hacer cosas inteligentes y creativas. El señor ministro de Economía dice, no, la recaudación no es suficiente. Es necesario seguir ordeñando a las mismas vacas que durante siempre se le ha estado ordeñando. En el Perú tenemos 20% de la economía que paga impuestos y el 80% no lo paga. Pues que se reparta un poquito más la torta, ¿ya? Y que no sea el 20, que sea el 30, el 25, y con eso es mucho más que lo que se quiere recaudar por un incremento del impuesto selectivo al consumo. ¿Y se ha realizado alguna política pública, alguna política importante de gobierno por este año 2024 para buscar apoyarlos en vez de esa medida que le va a subir el precio del impuesto selectivo al consumo? ¿Hay una política que ustedes digan, bueno, esto es beneficioso para los empresarios? No hemos conocido de una propuesta en ese sentido, por lo menos de parte del Ejecutivo, que se quiera de alguna manera ayudar al sector turismo, al sector de restaurantes. Lo que vemos es que la creatividad ha desaparecido en algunos funcionarios y lo que están haciendo, repito, es ordeñando las mismas vacas. Señores, el Perú antes tenía una informalidad del 75, hoy día es del 80. Si regresamos al 75, que era hace 2 años, o sea, el señor Pedro Castillo nos hizo que la informalidad creciera más. Si logramos que regresemos a al 75%, significaría un incremento enorme de la recaudación. Lo que se tiene que hacer es ampliar la base tributaria. Siempre se habla, es que queremos estar como otros países. En otros países el 90, 95% de la economía es formal. En el Perú solamente el 20%. Y si hablamos del sector privado, de repente estamos hablando del 14%, 15%. Es algo que no es viable. Y lo que se tiene que hacer es, repito, que el Ministerio de Economía vea de qué manera más peruanos paguen sus impuestos. Y se puede ver cómo hay una economía informal multimillonaria, que de ella no se habla y se dice es que son informales. Una cosa es ser informal porque quiere, pero la gran masa que se mueve de dinero es ilegal, no es informal. O sea, se está mezclando la informalidad con la ilegalidad. Y eso creo que es responsabilidad del gobierno. Yo he estado conversando con distintos sectores de la economía que están afectos al selectivo al consumo y veo con muchísima pena cómo hay un maltrato a la industria peruana que está afecta al selectivo al consumo. Si el vino, si el pisco es hecho en el Perú, bueno, el pisco solamente hay pisco en el Perú, pero si el vino es hecho en el Perú, está más gravado que si el vino es importado. Ese tipo de diferenciaciones debería de desaparecer. Lo que tenemos que promover es que haya más industria, que haya más trabajo. El hecho de pretender subir el selectivo al consumo por una coyuntura de falta de recaudación es solamente una demostración de falta de capacidad para poder hacer las cosas correctas. El ministro de Economía debería de mayor recaudación en el sector informal y no a costa de todos los peruanos, que se va a ver afectada el costo de la canasta básica, ya, porque el transporte de todos los productos del mercado se van a ver afectados por el selectivo del consumo también. Sin embargo, sobre esta situación, señor Silva Martinot, ¿cree usted que el gobierno peruano está enfrentando correctamente, a la par, de la manera equivocada como considera su gremio,
de incrementar el impuesto selectivo al consumo. La parte de la emergencia frente al tema del niño, con los estragos que podría generarse con desbordes, con afectación a sembríos, hectáreas de hectáreas que se pierden año tras año, y lo que a su vez también impacta dentro del rubro restaurantes porque no hay suficientes insumos para seguir preparando alimentos. ¿Cree usted que el gobierno está enfrentando correctamente este escenario de riesgo climatológico? Yo creo que dentro del sector, digamos, dentro de los ministros hay ministros que realmente están haciendo un papel muy bueno, pero hay otros que no. Tengo entendido, no soy un experto en el tema, pero que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones está haciendo las previsiones del caso. Tengo entendido que en el caso de lo que es descolmatación de ríos no se ha hecho lo suficiente y eso es responsabilidad del Ministerio de Agricultura en todo el tema de lo que son acequias, el tema de lo que son las canaletas para lo que es la salida del agua, de la lluvia. Dentro de las ciudades se ha trabajado cientos de kilómetros para poder evitar que haya inundaciones en las ciudades del norte, pero falta mucho más. Debería haber algún tipo de mensaje claro para que se hagan las previsiones del caso. Yo, además de estar en el sector de restaurantes, estoy en el sector de lo que son medicamentos. Hay toda la población de Tumbes y de Piura va a estar incomunicada como si fuera una isla si se da un fenómeno del niño similar a los anteriores que fueron de una magnitud importante. Eso significa que no va a entrar medicina y hay pacientes que si no reciben su medicina se mueren. Entonces la previsión del caso, preguntaría yo, ¿los hospitales están abasteciéndose con anticipación para ese tipo de medidas? No lo sé, creo que no. En el tema de lo que es combustible, lo que es otros productos de primera necesidad, deberían de estar haciéndose por lo menos un abastecimiento previendo que pudiéramos estar incomunicados por 1 o 2 meses. Sí, va a haber cabotaje entre el Callao y Piura y Paita, a través del puerto de Paita, pero eso tarda semanas en establecerse y no se puede cubrir todas las necesidades. Hay que tener mucho cuidado y debería de preverse también con nuestro país hermano del norte que pudiera haber algún tipo de facilidad para que la comunicación entre Ecuador y el norte del Perú sea mucho más fluida en el caso de que se dé un fenómeno del Niño. Y hablando de Ecuador, ¿cuál es la situación de los empresarios que están en la frontera? Porque en ese momento nos retrataba nuestro enviado especial Carlos Esteves, las ciudades fronterizas de Ecuador parece una zona fantasma, ¿no? Y según lo que se conoce, bueno, los principales compradores peruanos en el Perú son los ecuatorianos. Hay una transacción económica muy importante. ¿Cómo va a afectar eso la reactivación económica a portas ya del fenómeno del Niño? Lamentable, lo que ha sucedido en Ecuador es lamentable y es algo a lo que nos estamos dirigiendo como Perú. Lamentablemente, lo que es la presencia de la delincuencia en el Ecuador ha crecido de manera importantísima. Yo viajo 1 o 2 veces por año a Quito y Guayaquil, ¿ya? Y es impresionante el cambio que ha habido en los últimos años. Lamentablemente, al igual que en nuestro país, ha llegado o ha emigrado una población que lamentablemente ha traído sus malas prácticas al Ecuador y hoy día es increíble, pero hay ciudades dentro del Ecuador que la hora de toque de queda lo fija la mafia. O sea, la mafia dice a partir de las 10 de la noche nadie transita en esta ciudad y es ley, ¿ya? Hacia eso estamos yendo. Creo que para nadie es sorpresa
que en el norte del Perú, en Trujillo, Chiclayo, el tema de la extorsión, el chantaje es algo normal. Lo que pasa es que todavía no lo sentimos de manera tan importante en Lima, pero en algunas zonas de los conos ya se está dando. Tenemos que tomar las medidas que recién hoy día ha tomado, o ayer ha tomado el presidente del Ecuador. Tengamos en cuenta que lamentablemente en el Ecuador han habido cerca de 15 años de un gobierno socialista que de alguna manera ha permitido el avance de esto, como ha estado pasando en nuestro país. Y lo que ha fijado es que esto es terrorismo, es una guerra interna, y vamos a usar las armas. Y lo que me ha sorprendido y positivamente, que debería hacerse también acá en el Perú, el Congreso ha dicho, se amnistía a todos los policías y militares que maten delincuentes, ¿cómo se llama?, en esta lucha. Así debería ser en nuestro país. Al militar, al policía, que actuando, cumpliendo su deber, no tiene por qué pasar un minuto ante un juez o un minuto en la cárcel. Bien, señor Silva Martino, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Aquí en Exitosa. Gracias. Ha sido José Luis Silva Martinot, vocero de la Unión de Gremios de Restaurantes del Perú.